Queremos saludar una vez más a todos los que nos miran a través de este canal Iglesia Renuevo en Van Nuys. Para nosotros es un privilegio poder llegar una vez más hacia la intimidad en donde tú estás. No sé si es la oficina, tu hogar, no sé si me estás viendo a través de un móvil, pero queremos invitarte. Somos Iglesia Renuevo aquí en Van Nuys, y para los que nos miran fuera de este país, en algunos países de Centroamérica, en otros estados de la nación, les queremos pedir que también nos dejen algún comentario. Queremos saber de ustedes, queremos bendecirlos también y queremos seguir orando por ustedes. Para nosotros será una bendición siempre tenerles como nuestros oyentes y que Dios les bendiga. Le damos un aplauso de gloria al Señor. Gloria a Jesús. Esta tarde, hermanos, voy a comenzar una serie creo que va a durar de 2 a 3 domingos, así de que no se lo pierda. Y creo que es uno de las enseñanzas, no es un mensaje, no es una predicación, sino que va a ser como enseñanza. Y lo he querido dejar como una serie, hermanos, para tomarme algún tiempo y no tener que ir corriendo, ¿verdad? Como muchas veces lo hacía antes, y tomar demasiado tiempo también. Pero queremos hablar acerca del tema de la idolatría, y que es un tema, hermanos, que es bastante difícil en estos días oír hablar acerca de la idolatría. Y no quisiera hablar de la idolatría desde una perspectiva diría desde una perspectiva tradicional, como atacando, ¿verdad?, a los idólatras, sino más bien atacando a la idolatría. ¿Me explico? Yo creo que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces quiere decir que el esclavo, hermanos, el esclavo es esclavo porque es ignorante. La palabra ignorante a veces se oye un poco pesada, ¿verdad? Y la verdad que lo que significa es estar ausente, tener ausencia de conocimiento, ¿verdad? Eso es, por eso es de que a la gente dice: me estás ignorando, ¿verdad? Quiere decir que la persona está tratando de ausentarse mentalmente de la atención que es requerida. Y entonces, ¿por qué digo, hermanos, de que es un tema bastante difícil hoy de escuchar? Porque realmente creo que nuestros púlpitos están llenos de tanta enseñanza, y que creo que hemos dejado de atacar el meollo de los problemas. Nos hemos enfocado, hermanos, en muchas cosas, y creo que hay tantas cosas que pudiéramos nosotros solucionar en nuestra vida si tan solo, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios y la práctica del conocimiento de la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Y como digo, la práctica es lo que rompe las cadenas. Alguien puede tener mucho conocimiento, pero si no practica lo que está conociendo, entonces solamente va a quedar con conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, simplemente será eso, un conocimiento. Como aquel que se gradúa de ingeniero, pero que nunca se atreve a hacer un plano. Él sabe cómo hacer el plano, él sabe cómo tomar medidas, pero por alguna razón dice: no, pues es muy complicado, ¿verdad? Yo creo que nunca voy a lograr hacer un proyecto. Y entonces se va a la cocina a hacer comida o a lustrar zapatos, pero tiene el conocimiento. Y por alguna razón nunca se atrevió a ejercer su carrera. Y es exactamente en el cristianismo, en la vida espiritual es lo mismo. Uno puede tener un gran conocimiento y, sin embargo, muchas veces no desarrollar ese conocimiento en la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo yo que al nosotros conocer el tema de la idolatría y al poner en práctica lo que nosotros vamos a aprender, nos vamos a librar de grandes cosas? Es porque muchas veces, aún en el pueblo de Dios, existe idolatría. ¿Sabe usted eso? Aún nosotros, como pueblo de Dios, como lavados con la sangre del Cordero, aún en nosotros muchas veces hay idolatría.
Y entonces la idolatría trae maldición, trae pobreza. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo domingo, se lo prometo. Entonces, muchas cosas, hermanos, y es un gran problema, porque la idolatría trae pobreza y trae pobrezas generacionales. Entonces es un problema serio, y se lo voy a demostrar con documentos y se lo voy a demostrar con hechos. Vamos a observar ciertos países que son potencias idólatras, hermanos, que son pobres. Estoy trabajando en ese material para que el próximo domingo también podamos tener ayudas visuales, porque es interesante. Pero este día quiero introducirme. ¿Cuál es el origen de la idolatría? ¿Por qué el hombre es un idólatra? ¿Qué es lo que lleva al hombre a buscar, hermanos, otro camino? Usted sabe de que una de las cosas, hermanos, que más se generaliza es este pensamiento de que todos, no importa la manera en que busquemos a Dios, a la última, dice la gente, todos adoramos al mismo Dios. ¿No se ha dado cuenta ustedes? La mayoría de gente que uno evangeliza le dice: mire, yo soy de tal, por decir algo, pero como digo, no quiero atacar a los idólatras, quiero atacar a la idolatría. ¿Está conmigo? Pero la gente dice: mire, voy a ocupar esta palabra, yo soy de tal partido, vale. Y uno dice: oh sí, usted sí, dice, yo creo en el mismo Dios que usted cree. Lo único, dice la gente, es de que yo lo adoro así, a mi manera. Porque ellos oían a Frank Sinatra, ¿verdad? Yo aprendí a vivir mi vida a mi manera. Aquí no es la filosofía de Frank Sinatra. Aquí es la filosofía de Jehová Dios, quien es el que pone las reglas del juego. Entonces, la idolatría, en primer lugar, hermanos, es un acto de rebelión del hombre. ¿Escuchó esto? La idolatría es un acto de rebelión del hombre. Y cuando la gente dice de que en realidad adoran a Dios, mucha gente, óigame por favor, y no vayamos a meter en problemas después, pero mucha gente de esa que piensa que adora a Dios, al mismo Dios que nosotros adoramos, en su conciencia creo que muchas veces tienen ese pensamiento, y es verdadero. Y creo que es verdadero. El problema es que tienen equivocado el camino. El problema es que tienen equivocado el camino. Aunque pueden tener una imagen mental o espiritual del Dios verdadero, Dios no se los acepta. ¿Por qué? Porque ellos han escogido su propio camino. El problema de la idolatría en su esencia, en su nacimiento, en la matriz del problema de la idolatría, no es que el hombre quiso adorar a otro Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Por el contrario, ¿se acuerda del principio que le acabo de enseñar? La idolatría es un acto abierto de rebelión, de rebeldía. Porque en Romanos capítulo número 1, versículo 20, se establece esa verdad. Escúcheme por favor, veo mucho movimiento. Gracias. Escúcheme por favor. Romanos capítulo 1, versículo 20 comienza diciendo: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su deidad quiere decir divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas los hombres. Oiga esto, pero me impacta lo que sigue. Dice: porque habiendo conocido a Dios. El problema del idólatra no es que no conoce a Dios, sí lo conoce. ¿Cuál es el problema? El problema es que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
El problema de la idolatría, hermanos, es que la gente dice, mire, yo conozco a Dios y sé quién es Dios, pero yo creo que la manera en que yo escojo adorarlo es mi propio criterio. Y la Biblia dice de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. Mire, si usted se da cuenta, hermano, todas las religiones hablan de un ser supremo. Ninguna habla de otro Dios que no sea el Dios creador. Aún las religiones aún más raras, como los Hare Krishnas, ¿verdad? Que usted puede pensar que son religiones. No, ellos, hermanos, tienen bien claro que hay un ser, no le llaman Dios, pero que hay un ser supremo que habita y ellos le llaman esferas, ¿verdad? Y que es el creador por supremacía. Si usted ve a los musulmanes, hermanos, ellos también creen en el Dios creador, en Alá, ¿verdad? En el Señor. Y acuérdese que los musulmanes, hermanos, tienen raíces de Abraham, ¿verdad? Porque los árabes vienen de Abraham. Ismael era el hijo de la concubina con Abraham, y Abraham tuvo que haberle enseñado a Ismael quién era el Dios de su salvación. Por lo tanto, hermano, por eso es de que usted si usted es curioso, ¿verdad? O algunos que saben de la ¿cómo se llama? De la religión de los musulmanes, ellos son monoteístas, ellos no son politeístas. Ellos solamente creen en un Dios y creen en el Creador. Sin embargo, no aceptan la revelación divina de que hay un solo camino que lleva hacia la eternidad, y ese se llama Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, para quien yo pido un poderoso aplauso, hermanos. Entonces, ese es el problema. El problema del hombre es que siempre a él ha escogido el camino que a él le ha parecido. Dice, profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Ahí es donde está el problema. Porque el hombre, dice la Biblia, que después de que cambia lo que Dios había establecido, la forma que Dios estableció para adorarlo, dice que fíjese, hermano, que una de las cosas que trae la rebeldía es oscuridad en la mente. Te priva de revelación. Porque la Biblia dice que su entendimiento fue entenebrecido. Mire qué peligroso, hermano, es caer en un camino de rebeldía, porque lo primero que el rebelde va a tener es una oscuridad espiritual. No va a poder discernir. Después de que empieza a caminar en su camino, llega un momento en que ya no puede discernir. Y como ya se alejó mucho de Dios, empieza a inventar. Cuando el hombre ya no tiene una comunión con Dios, ya no importa lo que va a hacer, ya no importa lo que va a recurrir. Lo que él quiere oír es una voz espiritual que le asegure su futuro. Y ese fue el problema de Saúl, que cuando ya Dios no le habló a él, ya el profeta le dijo, Jehová ya no me habla para darte la palabra revelada a ti. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Fue donde los brujos. Y Saúl, ¿será que no conoció a Dios? Hello, ¿alguien está conmigo esta tarde? Vamos, yo sé que son poquito más de las 3:30, pero despiértese. Démosle un aplauso al Señor. Si no, le voy a hacer como hace el apóstol Joel, vea, levante la mano, agarre el dedito y diga, están hablando. Mire, cuando el hombre ya no ve, ya no oye a Dios, ya no le importa lo que va a hacer. Aquel Saúl dejó de oír la voz de Dios y dijo, no, yo estoy acostumbrado a lo espiritual, le voy a consultar a la bruja de Endor. Y fue su perdición. Pero los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ya ve que hoy usted entra a templos, hermano, y hay un montón de imágenes que se parecen a los hombres y la gente ahí está postrada. Ya seguimos ahí, ya vamos a seguir ahí. Y eso es idolatría. ¿Pero por qué? Porque la causó una rebeldía. Y dice más, dice,
en semejanza de hombre corruptible, porque los hombres, la mente es una mente corrupta, dice, de aves. Hay culturas que son idólatras y adoran a las aves. Ahí después dice cuadrúpedos. Hay regiones en nuestro planeta que no se comen a las vacas, están muriendo de hambre, pero las vacas son sagradas. Mira esto donde lleva la idolatría, hermano. La idolatría, hermano, es lo peor que puede existir. Es un ataque violento de las hordas satánicas. Es lo más terrible, lo más sucio que puede haber sobre la faz de la tierra. Si hay un pecado que Jehová abomina, es la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque no desfiguró otra imagen, sino que la Biblia dice en Romanos que desfiguró la misma imagen del Dios incorruptible. ¿A cuánto les gustaría? Bueno, a mí no me gustaría que mis hijos anduvieran una foto de una cucaracha y le dijera a Samuel, mira, este es mi papá. Ay, ¿se imagina? No, yo a mi hijo, hermano, me le voy con patada al hígado, al gancho, ¿verdad? Y le pego una desconocida y le digo, ya no sos mi hijo, porque yo no soy cucaracha, ¿verdad? Pero eso es lo que el hombre hace. Cuando desfiguramos la imagen de Dios y la volvemos a una imagen tan rebajada como lo que es el hombre, hermano, o como lo que es un animal. Me llama la atención porque el hombre es, hermano, mire, el hombre es rebelde. Por eso es que nosotros renunciamos a la rebeldía este día. Diga conmigo, yo renuncio a ser rebelde. Yo soy oveja y oigo la voz de mi pastor. No solamente mi voz, sino que la voz del pastor de los pastores. Pero me impacta porque el hombre es rebelde. Mire, Jehová Dios hacía un mes que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Habían pasado el Mar Rojo, habían danzado, habían visto 10 plagas. Se cree que un aproximado de 2 años había pasado Moisés lidiando con el faraón. Usted no vaya a creer que la libertad del pueblo de Israel hoy se presentó y las 10 plagas en 10 días. No, hermano, eso duró meses. Para que Egipto se recuperara de una plaga y que le cayera otra gran, permítame la expresión, otra gran garroteada de parte del Dios del cielo. Pasaron meses y se cree que un aproximado de 2 años, e Israel había visto cómo Jehová Dios, Yahweh Dios, había descendido a través de Moisés, los había libertado por la voz y la mano de Moisés, dice la palabra. Cruzan el Mar Rojo, hermano. Y la Biblia dice que después, estando en el desierto, Moisés estaba, hermano, allá hablando con Dios, recibiendo la Torá, hermano. Y dice la Biblia que Jehová le dijo a Moisés, Moisés, desciende, ya no podemos seguir nuestro proyecto porque Israel se ha corrompido, han hecho dioses entre ellos y están fornicando, les dijo. ¿Sabe lo que le dijeron los principales del pueblo a Aarón? Le dijeron, mira, Aarón, le dijeron, aquí te traemos oro, porque los idólatras para eso sí son buenos, hermano. No le vayan a pedir para la casa de Dios porque no dan, hermano, a nosotros nos cuesta. Pero los idólatras dan todo, hermano. Esos hijos del diablo, sí que el Señor los reprenda. Ojalá que eso aprendiéramos nosotros, ¿verdad? A traer todo y darnos en espíritu, alma y cuerpo para el Dios de la gloria, porque Él merece todo poder, todo dominio, toda riqueza. La benignidad y el poder es para Él. Pero Israel le dijo, los principales, aquí te traemos oro y plata. ¿Sabe qué le dijeron? Hacenos un Dios del cual digamos, este Dios es el que nos sacó de Egipto. Oiga. Y dice la Biblia que hicieron un toro. Y entonces ellos decían, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Qué tremendo es el hombre, ¿verdad? ¿Por qué nos gusta llevarle siempre la contraria a Dios? Gracias a Dios, a nosotros. Estoy hablando como humano, cuando digo nosotros, no como iglesia. Aunque a veces como iglesia también, ¿verdad?
Pero el humano es terco. Y tengo un pasaje que tipifica, hermano, el problema no es que no se conoce a Dios, sino que el problema es que el hombre escoge siempre una manera de cómo acercarse a su Dios. Y ese es el problema. Y cuando el hombre escoge su forma, entonces es que crea una religión. Porque establece principios, establece sacerdocio, establece culto, establece alabanza. Y es por eso de que hoy, hermanos, tenemos religiones hasta para empedrar. No digamos, hermanos, mire, dentro del mismo evangelio estamos más partidos que mandados a hacer. Entre los mismos cristianos nos tiramos. No, que los bautistas, no, que aquellos, no, que los pentecostales, no, que... A mí cuando me preguntan, hay gente que le cuesta aceptar una respuesta tan sencilla como la que yo doy. Me han preguntado, ¿y usted qué es, hermano? Fíjate. ¿Y usted qué es? Y yo les digo, cristiano. No, pero ¿qué es? ¿Qué es de qué? No, usted tiene que ser algo. No, yo soy cristiano, hijo de Dios. No, pero usted tiene que ser pentecostal, o bautista, o sabático, o qué, o lunático. ¿Qué es usted? ¿Qué es? Y yo les digo, cristiano. No, imposible. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Sí. ¿Y cree en hablar lenguas? Sí. Ah, pues usted es pentecostal. Me dice, no, yo no soy pentecostal. Yo no soy pentecostal. ¿Habrá algún pentecostal aquí? Yo soy hijo de Dios. Y creo en el Espíritu Santo, y creo en el don de lenguas, y creo en los 9 dones, y creo en los 5 ministerios, pero eso no me hace partido de nadie. No, pero es que la santísima tradición nos metió en una religión, nos encajonó. Y ese es el capricho del hombre. Aún en la misma cristiandad tenemos ese problema, que cada quien quiere andar por su propio camino. Quiero dejar hasta ahí el verso 23 en Romanos, pero le quiero hablar acerca de, en los pocos minutos que me quedan, le quiero hablar acerca de un hombre, de dos hombres, de uno llamado Roboam y de uno llamado Jeroboam. Y el problema es de que estos dos hombres, hermanos, aparecen en la historia de Israel. Usted sabe que a Israel se le dio el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, todos los beneficios, hermano, de Dios, se los dio el mismo Dios a Israel. Pero Dios le sostuvo el reino a Salomón, aunque Salomón había pecado contra Jehová. Y mire cómo es la importancia de nosotros como padres. Solamente voy a tocar este punto, este aspecto. ¿Cuál es la importancia de los padres en bendecir a nuestros hijos? Porque Dios le dijo a Salomón, no te quito del trono por amor a tu padre. Mire la importancia de nosotros los padres en bendecir a nuestros hijos. Pero Dios le dice a Salomón, pero hasta ti, le dice, hasta contigo voy a ser fiel, porque después de ti voy a dividir el reino. Y cuando Salomón muere, en efecto, el reino de Israel es dividido. Y el que sube al trono se llama Roboam. Es un poquito tediosa la historia, pero présteme atención. Quien sube al trono es Roboam, y estoy en 2 de Crónicas 11:3. 2 de Crónicas 11:3 dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y en Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Hay dos nombres. Roboam era el hijo del rey Salomón y Jeroboam era el rey de Israel. Alguna gente no capta esto porque dice, bueno, Roboam era rey
de Israel y Jeroboam era rey de Israel. Ya le dije, el reino estaba dividido. Roboam era rey de 2 tribus nada más, Judá y Benjamín. Y en Judá está Jerusalén. Por lo tanto, en Jerusalén está el templo. Escúcheme, estos son detalles que le van a llevar a una enseñanza muy preciosa. En Judá está el templo, en Jerusalén. Entonces, pero Jeroboam había sido constituido rey de las otras 10 tribus. El problema es de que este hombre tuvo miedo de que la gente que él gobernaba para adorar a Dios subieran a Jerusalén. Dice, todos mis conciudadanos a los que yo gobierno, para adorar a Dios tienen que ir a Judá. Entonces el temor de él era de que un día prefirieran a Roboam y lo dejaran a él reinando solo. Entonces él inventa algo. Ya le expliqué lo que hay detrás de la historia. Sígame con nosotros, sígame con la lectura. Dice, y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Bet, Sur, Soco, Adulam, Gad, Meresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón, Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite, y todas las ciudades puso escudos, lanzas, las fortificó pues en gran manera. Judá y Benjamín le estaban sujetos. Oiga esto. Y los sacerdotes levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posiciones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues, oiga esto por favor, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó, oiga esto, Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová Dios de sus padres. Así fortaleció el reino Judá, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por la mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Pero, ¿qué nos enseña esto? Básico. Los 2 hombres, Roboam y Jeroboam, sabían quién era Dios, Jehová Dios de los ejércitos. El problema de la idolatría no es que quieran crear un Dios nuevo. El problema es que hacen su capricho para adorar a Dios, a su manera, a su forma. Y cuando nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, eso a Dios no le agrada. Judá era el centro de la adoración en Israel, porque allí está Jerusalén. Y miren lo que hizo Jeroboam fue esto. Les dijo a los sacerdotes de Jehová, a los que por la ley les convenía ministrar en el templo, les dijo: a ustedes no los quiero. ¿Sabe por qué? Porque siempre que hay un ministro de Dios, siempre va a saber el orden que a Dios le agrada y el orden que a Dios le gusta. Cuando hay un sacerdote de Dios, siempre va a estar peleando, siempre va a estar diciendo: eso no es correcto, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y por eso es que Jeroboam dijo: no, si meto aquí a los sacerdotes que Dios ha escogido, no voy a vivir en paz. Mejor levanto mi propio tabernáculo, mejor levanto mis propios sacerdotes. Ahora, ojo, porque allí en Samaria es donde se levantó el otro templo para los idólatras. Y es por eso que los samaritanos y los judíos no se llevan. Ahora usted entiende por qué la mujer samaritana le preguntaba al Señor Jesús: nuestros padres adoraron ¿a dónde? Aquí en Samaria. Está hablando de los días de Jeroboam.
Nuestros padres nos enseñaron que era aquí el centro de adoración, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Le dice: yo creo que tú eres un profeta, por favor dime, ¿a dónde debemos de adorar? La divina respuesta, hermano, trajo una revelación más grande, más sublime, más poderosa, porque Jesús le dice, aquella mujer esperaba que le dijera: mujer, de verdad es en Jerusalén. Jesús le dice: ¿sabes qué, mujer? Ustedes adoran lo que no conocen. Aleluya. Ese es el problema de los idólatras y de la idolatría, porque después empiezan a adorar a un Dios que no conocen, a un Dios de tradición. Pero a nosotros Dios nos abrió la luz nos resplandeció, y nosotros sí adoramos lo que conocemos. ¿Alguien conoce al Cristo de la gloria? Denle un aplauso más fuerte, por favor, porque como que no se lo creo, hermano. Aquella mujer esperaba que le dijera: es aquí en Jerusalén, y el Señor le dice: mujer, le dice, aquí ya los dos se perdieron, le dice, ni los judíos ni ustedes, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es aquí, no es de allá, es una relación íntima con el Dios del cielo. Pero aquel hombre levantó altares. Y no solamente, mire, porque siempre el idólatra por algún ladito mete a Dios, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Los idólatras siempre en algún momento meten al Dios verdadero. Aún cuando Pablo llegó al Areópago, allá estaba Zeus, Júpiter, Marte, Neptuno, Plutón y Matón y todos los tones, ¿verdad? Y de repente vio aquel dice en el capítulo 19, creo, del libro de los Hechos, dice: y hallé una escritura, dice, una inscripción, estaba un bulto y estaba vacío, dice Pablo, y este espacio, decía, está reservado para el Dios no conocido. Entonces Pablo, como le digo, los idólatras por algún ladito siempre meten a Dios. Y Pablo le dice: miren, señores, le dicen, todos reconozco que ustedes son muy religiosos, les dice, pero yo les vengo a hablar de le dice, del Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, le dice. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen al Dios verdadero? Yo lo bendigo a usted por conocer al Dios verdadero, porque caminamos en la luz y no en las tinieblas. Antes estábamos en las tinieblas, hermano. Antes, ¿verdad? Hacíamos un montón de cosas, pero hoy hemos venido a la luz de Cristo. Aquel levantó altar a su capricho, a su manera. Romano dice: y conociendo a Dios no le adoraron como a Dios. Roboam había oído la palabra del profeta de Dios que le había dicho: Jehová Dios te va a dar a ti el trono. Él no se puso solo, Dios lo puso en el trono de Israel. Y después de que estuvo en el trono, empieza a hacer sandez y media, empieza a hacer disparate y medio. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos libre, hermanos. Porque cuánto cristiano evangélico hoy en día lo mismo. No le gusta algo y se va y hace su propia casa. ¿Y con permiso de quién? ¿Y con cobertura de quién? Peor si se salen divididos o peleados. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Roboam hizo eso. Un aspecto que muy poca gente conoce. Voy terminando con esto, porque esta es solamente la introducción. ¿Cuál es la artimaña del diablo? ¿Por qué la idolatría? Número uno, porque él sabe que la idolatría ofende a Dios. El enemigo sabe total y completamente que si él logra pervertir la imagen del Dios vivo, del Dios poderoso, él está ofendiendo a Dios. Número dos, él consigue autoadoración. Él consigue adoración de los seguidores. Lo que llevó a Lucifer, al ángel, al querubín más bien, al querubín que era poseedor de una luz, porque por eso le llamaron Luzbel, porque tenía luz y era luz bella, era un querubín.
Dice la Biblia que sobre de él, Ezequiel 28, estoy en Ezequiel 28 por los que anotan. Dice la Biblia de que él era un querubín y que sobre de él había un sello que era un sello de perfección. Dice la Biblia, y lo llamaban el querubín protector porque en algún momento él estuvo en la presencia del Verbo, no del Olam o del Elión, porque el Elión es inaccesible, pero en algún momento él estuvo en la presencia del Verbo y protegía su gloria. Por eso usted lo mira en la figura del arca del pacto, que están dos querubines con sus alas protegiendo lo que estaba dentro del arca, que era la gloria de Dios. Era exactamente la posición que el querubín tenía él, protegía su gloria. Pero un día él vio cómo los ángeles adoraban a Dios y él quería eso. Él empezó a sentirse, bueno, si yo tengo el sello de la perfección y yo soy sabio y dirijo la corte del cielo y estoy en la presencia, ¿de qué me falta? Ezequiel 28 dice, subiré a los lados del norte y ahí pondré mi trono. Isaías 14 también narra la aparición del lucero de la mañana y la caída de ese lucero, porque así le llama también, porque era un ser de luz, ya le digo. Pero la cuestión es, hermano, de que él quería adoración. Y por eso es de que él no quería ser semejante al Altísimo. Ese quería estar, hermano, en la misma posición y recibir la adoración del Altísimo. Dice, subiré a los lados del norte y ahí pondré mi trono. Él quería estar igual a Dios. Y al no poderlo conseguir, usted lo mira en Mateo 4, en el monte de la tentación. La batalla más grande que Satanás quiso haber ganado fue recibir la adoración del mismo Jesús. El Señor lo reprenda, ¿eh? Ese sí que es abusivo, hermano. Le dijo, si postrado me adoras. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está, al Señor, al Elohim, Adonai, a Él solo adorarás. Y a Él solo servirás. Por eso la gente tiene que tener cuidado no solamente a quien adora, sino a quien sirve. Usted no puede andar colaborando, sirviendo, no que servicio comunitario, no que no me importa de qué religión sea, si yo a servir voy. No, tenga cuidado a quién le sirve. No, que el club de no sé qué, a saber si el club es de diablos. No, yo tengo que tener cuidado a quién adoro y a quién sirvo. ¿Con qué logia usted está metido? Y es que la gente todavía toda rara, dice, no sé qué siento. Ya lo he dicho siempre, ¿va? Dice, no, se me fue el gozo. ¿Y en qué ha andado usted? ¿Quién lo ha ministrado? ¿Qué ministración recibió? Porque la administración que viene de lo alto, David decía, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, decía David. Si estamos metidos en la presencia de Dios, lo que vamos a tener es gozo, alegría, lo que vamos a tener es regocijo, lo que vamos a tener, hermanos, es ganas de seguir sirviendo al Dios del cielo. Pero lo que trae Satanás, hermanos, es una administración, porque lo que él quiere es adoración, y lo que los demonios quieren es adoración. Y por eso es de que tanto Satanás como sus demonios, hermanos, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Ellos lo único que quieren es adoración. Y no importa si usted está postrado ante algo, ante una cara linda o ante un dibujo divino, lindísimo. Tengo una sorpresa para usted esta tarde. Detrás de esa foto o detrás de ese bulto
hay un demonio. No importa cómo se llame, no importa si es culebra, si es vaca, si es buey, si es cabro, no importa si es como en forma de hombre, no importa que ahí diga Jehová Dios, no importa, eso no es Jehová Dios. Es más, Jehová Dios mandó a que no se hiciera imagen de él, jamás, nunca. ¿No quiere leer conmigo? Si quiere, agárrese de las sillas, hermano. Porque mucha gente en el nombre de San Juan a lo que adoraba es a un demonio. En el nombre de San Pedro lo que adoraban era un demonio. En la última le voy a enseñar cómo Constantino cambió los nombres de toda la mitología romana al cristianismo. Se lo prometo. Le voy a decir de dónde sacaron la reina del cielo. Solo le voy a dar tips así, para que se pique. ¿Usted cree que eso de la reina del cielo y de las 2 estrellas sobre su cabeza es nuevo? No, eso es desde los días de Jeremías. ¿Y entonces cómo es que paró siendo la Virgen María hoy? Exacto. Yo le voy a enseñar a través de la historia, porque eso no está en la Biblia, pero le voy a enseñar a través de la historia cómo fue la transición de la idolatría. Pero en nombre de San Pepino, hermano, en nombre de San Alejo, adoran a un demonio. Sí, porque hoy hay santos de todo, hermano. Y los que somos santos nos cuesta llamarnos santos. ¿Cuántos santos hay aquí? No digo alguien que se llame santo, ¿verdad? Santo, un Kadoshim. Somos santos. Usted no se cree que es santo, ¿verdad? ¿Vos sos santo? Poquito, ¿verdad? ¿Y vos sos santo? Amén. Que santo no quiere decir que uno no tiene pecado. Santo quiere decir apartado para Dios. Y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él, para que viniésemos a ser en semejanza del primogénito de entre los muertos. Mira, vamos a dar un par de enseñanzas también de la santidad. ¿Qué es santidad? La santidad posicional, progresiva, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero leerles esto, por ahí terminando. Dice la Biblia en 1 Corintios 10, 18. Mirad, dice Israel, según la carne. Cuando la Biblia dice carne, habla de humanidad. Habla de humanidad. Dice, los que comen de los sacrificios. Oiga esto. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Quiere decir, escúcheme bien, voy a ir rapidito. Quiere decir que cuando un levita comía de la ofrenda del sacrificio, el estar comiendo de la ofrenda a él lo hacía parte del altar del sacrificio de Jehová, de lo sagrado. Si el comer la ofrenda a él lo santificaba también. Entonces ese mismo principio, porque es un principio espiritual, pasa con los que adoran otras cosas. Vea lo que sigue, por favor. Vea lo que sigue. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, en el versículo 20, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de los demonios. Mire, usted se puede comer, hermano, si con un pedazo de pavo honraron a San Caralampio, ¿va? Usted no se lo puede comer en honor a San Caralampio. Usted se lo tiene que agarrar, limpiarlo a través de la oración, dice San Pablo, santificarlo y vénganos en tu reino. Pero yo no me lo puedo comer en honor a él. Y ese es el problema que existía en los Corintios.
Porque ellos decían, mire, esto fue sacrificado a Marte, por ejemplo. Entonces ellos venían y hacían una adoración a Marte y luego lo comían, porque ese es el rito. Todavía hoy en día en nuestros países, mire hermano, es que nuestros países están hundidos en miseria por culpa de la idolatría. Mire hermano, ¿cómo le enseñaban a uno de niño para agarrar fruta en el 3 de mayo, el día de las... Ni ganas me dan de decir eso. Porque no es santa cruz, la cruz no es santa. Santo fue el que fue crucificado ahí, pero la cruz es un símbolo de maldición. Mire cómo está de torcida la gente que no sabe.